La semana pasada estuvimos hablando de la iglesia primitiva, una iglesia que fue en contra de la corriente en su tiempo, una iglesia que se movía por la manifestación, por la voluntad del Espíritu Santo y que la hacía verse contracorriente. Mientras el mundo, el imperio decía algo, la iglesia de Jesucristo se movía en contra muchas veces de lo que para el mundo era normal. La iglesia de Jesucristo primitiva se movía en contra de la corriente. Contracorriente hablamos de que tiene que ver con que es en contra de la fuerza o del ímpetu del agua, del viento o de la cultura del mundo. Contracorriente tiene que ver también contra lo corriente, lo normal, lo que se dicta allá afuera. Y estuvimos analizando rápidamente la semana pasada que hablamos de iglesia y hablamos de pueblo de Dios, el cual es la iglesia. Pero la iglesia de Cristo está compuesta por pequeños elementos, pequeñas partículas. Así como las sustancias están compuestas por átomos, también la iglesia de Cristo está compuesta por pequeñas partículas llamadas hijos de Dios, cristianos, seguidores de Jesucristo. Estuvimos analizando la semana pasada qué es un seguidor de Cristo, cómo se ve un hijo de Dios, un seguidor de Cristo. Y por eso los llevé a 2 de Corintios, donde quiero retomar capítulo 5, verso 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. 2 de Corintios 5, 19. No tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación, el mensaje del evangelio. Así que somos, diga conmigo, así que somos. No, dígalo como si hubiese desayunado. ¿Está bien? Como si hubiese con injundia, como dicen en mi rancho. Como si hubiese desayunado. Vamos a ver, Curi, dilo con ganas, hermano. Dice, y ahí está ahí arriba. Así que somos, dígalo. Así que somos. Y dice, embajadores de Cristo. Dígalo con alegría. Embajadores de Cristo. Amén. Somos embajadores de Cristo. Y estuvimos leyendo y analizando un poquito esto de la palabra embajadores de Cristo. Y nos damos cuenta que el ser embajador es un representante oficial de un gobierno. Así que, por consiguiente, usted y yo somos representantes oficiales del reino de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Somos representantes de su cultura, de sus valores y de sus intereses. ¿Cuántos embajadores de Cristo tenemos en este lugar? Como 7, pastor. Ahora sí me preocupé. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay en este lugar? Mi pregunta ahí para las redes sociales: ¿cuántos de los que nos están mirando son hijos de Dios, embajadores de Cristo? Escríbame ahí, yo quiero leer su nombre. Quiero saber que usted escribe yo, pastor. Porque cuando usted escribe es porque usted lo sintió. Y si usted lo sintió es porque el Espíritu Santo está en usted. Y doy gloria a Dios porque lo está haciendo un embajador de Jesucristo. Hace unas 2, 3 semanas atrás, el pastor Daniel habló de este pastor, Francis Chan, un pastor muy relevante en estos últimos días, que ha hecho cosas maravillosas por la iglesia de Cristo. Y el pastor Francis Chan dio esta idea, la palpó, la escribió en uno de sus libros y dice: cuando leo el libro de los Hechos que usted y yo leemos, veo a la iglesia como una fuerza, ¿cómo dice? Una fuerza ¿cómo? Imparable. La iglesia era poderosa y se esparcía como un fuego indomable, no por su planeación estratégica, sino por un mover del Espíritu Santo. La persecución, la tortura, la pobreza, ni cualquier otra prueba podía pararla.
No debería ser ese el tipo de iglesia del cual anhelamos ser parte, iglesia. Por eso hemos estado analizando lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y también en su menor tamaño al cristiano. Y vimos también en el libro de Hechos, capítulo 2:42, donde la iglesia primitiva tenía 4 grandes secretos para hacer esa iglesia con ímpetu, esa iglesia contracorriente, esa iglesia relevante. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y me llama la atención al principio donde dice se mantenían firmes. O sea, que hay que tomar decisión para estar firme en estas 4 prácticas. O sea, no es obra de la casualidad. No es obra de la casualidad que usted ore. No es obra de la casualidad que usted esté en uno de nuestros servicios compartiendo el pan, el cuerpo de Cristo. No es obra de la casualidad el que usted se mantenga firme en la enseñanza. Hay que meterle ganas. No es cuestión de apretar un botón de enter y ya la solicitud se fue. Es algo constante, continuo, diario. Estar firmes. No dice fluctuantes. O cuando amaneces de buenas y no cuando amaneces de malas. Dice que es estar, ¿cómo? Firmes. Y tomando este tema contracorriente, hemos estado hablando sobre estas 4 prácticas, pero quiero a partir del día de hoy y durante todo el mes de agosto, el Señor pone en mi corazón en la necesidad de que la iglesia, nuestra congregación, pueda ser tomada y sumergida en lo que es la oración. El cuarto principio, la cuarta práctica de lo que utilizaba, lo que hacía la iglesia primitiva. También la semana pasada estuvimos hablando de 3 caballeros, Sadrach, Mesach y Abednego, gente contracorriente. ¿Lo recuerdan los que vinieron la semana pasada? Que decidieron no inclinarse, aunque el rey Nabucodonosor los había puesto en un lugar de prominencia, no siendo, escuche bien esto, no siendo de ese mismo, no habiendo nacido ahí, sino que eran judíos. Los tomó como hebreos, judíos, y los puso en posiciones, como decir, el ministerio o la secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Yo creo que se sentirían muy agradecidos. Se sintieron muy agradecidos con Nabucodonosor porque les tomó en cuenta como mayores de esa ciudad donde estaban. Así como muchas veces usted y yo nos sentimos como agradecidos porque nos ofrecieron el puesto de trabajo, nos sentimos agradecidos porque nos pusieron, sin merecerlo, nos pusieron en una posición especial. Bueno, así estaban estos 3 chicos. Y este rey que les dio esta posición, les dijo, si no se inclinan ante la imagen, entonces no les voy a quitar la posición, no. Los voy a achicharronar. Los voy a quemar. Los voy a aventar en el horno. Y usted sabe lo que ocurrió porque lo vimos la semana pasada. Aunque el rey Nabucodonosor les entregó ese favor, ellos dijeron, Señor, aunque sabemos que has sido bueno con nosotros, aunque sabemos que nos has dado una posición de privilegio, decidimos no
inclinarnos ni adorar ningún otro Dios que no sea nuestro Señor. Eso no pasa por casualidad. Eso es una señal de estar firmes. Eso ocurre por estar constantemente como la iglesia primitiva. Ser intencionados. Por lo tanto, ellos decidieron no inclinarse, y usted sabe el final de la historia. Si no la sabe, pues vea la transmisión de la semana pasada. Y estuvimos hablando la semana pasada de que hay muchas personas que desafortunadamente se inclinan ante el adulterio, se inclinan ante la murmuración, se inclinan ante las pasiones que ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque no han estado firmes. En las prácticas de la iglesia primitiva no han sido firmes. Han sido fluctuantes. Entonces, cuando viene la posibilidad de pecar, ¿qué dicen? Aquí estoy. Quiero pecar. Hay cristianos así. Y esos cristianos yo les llamo cristinos. Pero me doy cuenta que saben de Jesús, pero no le conocen. Entonces, por lo tanto, ni cristinos puedo llamarles. Sencillamente piensan que son cristianos, pero son solamente gente que escucha de Dios, pero no son sus seguidores. Hay algo que definitivamente toca lo más profundo del ser humano, para llegar a tal punto de pararse al frente y decirle: aunque me hayas dado carro, casa, trabajo, aunque me hayas dado todo eso, yo no estoy dispuesto a hacer las cosas incorrectas que me estás pidiendo hacer. Para llegar a ese punto se necesita ser espiritual, sí, pero también se necesita carácter para pararse enfrente de la persona que te ha dado tantas cosas y decirle: no lo voy a hacer. Se necesita carácter, perseverancia, ser de una sola pieza, firmes, no fluctuantes. Y es aquí donde doy inicio a este tema, que usted puede decir: ¿va a hablar del carácter? Sí, voy a hablar del carácter, pero no puedo hablar del carácter sin hablar del tema que me ha traído esta mañana. Pastor, ¿cuál es? Ahí voy. Váyase conmigo a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2 dice, está ahí atrás en la pantalla: y no vivan ya como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto es lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Y si usted puede y tiene la palabra, la Biblia, subraye este texto. Es uno de los textos que todo cristiano debe de tener en la Biblia, subrayados. Y no vivan como vive el mundo. Usted puede ver que estamos hablando de algo paralelo a contracorriente. Vamos de la mano hablando de contracorriente. Y no vivan como vive el mundo. No se adapten al mundo, a sus costumbres, a lo que piensan. Al contrario, dice, cambien de manera de ser y de pensar. ¿A quién le está diciendo esto Pablo? Pablo se lo está diciendo no al mundo. Pablo se lo está diciendo a la iglesia. Se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí. Cambien. O sea, es un esfuerzo del ser humano. Él no pone ahí, y el Señor los va a cambiar. Él no pone ahí, y el Espíritu Santo los va a cambiar. No. Porque lo que Pablo está poniendo aquí es que tú puedes, está dentro de tus posibilidades el cambiar de forma de ser y de forma de pensar. Dentro de la posibilidad de cada uno. Vienen tantos jóvenes a mí y me preguntan: pastor, pero es que vieras cómo me cuesta, vieras, no hay un botón casi como que
Poco les falta para preguntarme, enséñeme cuál es el botón para que el Espíritu Santo me quite este chip y me ponga uno nuevo. Y esta pregunta no es solamente de jóvenes, viene de adultos a preguntarme cuál es el secreto. El secreto es estar firmes. Pastor, ¿cuál es el secreto para yo no? Es estar firmes. Pastor, ¿cuál es el secreto para yo ya no quererle reventar algo? Es estar firmes. Pastor, ¿cuál es el secreto para no mentir en mis taxes? Es estar firmes. Ahí no dijeron amén, ¿verdad? Pastor, pero ¿cuál es el secreto para no caer ante? Es estar firmes. No es el Espíritu Santo, no es Dios que te cambia y te transforma. Eres tú mismo que decide estar firme. Soy yo. Yo decido acercarme a Dios o acercarme al mundo. Soy yo como hijo de Dios. Soy yo que decido ir contra corriente o ir a favor de la corriente. Soy yo. Es usted, querido, querida. Pablo dice, no vivan ya como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cuando habla de manera de ser, habla de quién soy yo. ¿Quién es Roy Reyes? ¿Quién es Andrés? ¿Quién es cada uno de ustedes? Cambien de forma de ser. Cuando habla de ser es lo más profundo, lo más medular del ser humano. Está hablando de quién soy yo. Está hablando del carácter, la personalidad del ser humano. ¿Puedes cambiar de carácter? Dígamelo a mí. Yo soy el primero que levanto los dos y todas las extremidades. Porque he tenido que cambiar. Porque lo que este cuerpo pide es todo el libertinaje. Todo lo que el cuerpo pide es saciar mi necesidad corporal, mis deseos. Dice la palabra de Dios que el mal está en nosotros, el pecado está en nosotros. Y es transmitido, aunque usted no quiera, como ser humano es transmitido a las generaciones. Ahí en el huerto del Edén entró el pecado en el gen del hombre y de la mujer. Pero solamente la voluntad del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo revelado en nosotros, puede hacer que usted y yo nos mantengamos firmes. Porque el cuerpo te pide ir a favor de la corriente, pero el Espíritu Santo te enseña el camino para que tú seas firme. Habla del carácter. Cuando Pablo dice aquí, transformen su manera de ser, habla del carácter. Entonces, cuando yo veo a cristianos de 1 año, de 2 años, de 3 años, que ya deberían estar en un proceso de maduración, y los veo que todavía siguen reventando y siguen como hay en mi país unos animalitos, le dicen los pisotes. No sé por qué le dicen el pisote, así se llaman. No sé cómo se dice en inglés, no tengo idea. Pero usted los ve y andan solos. Andan solos todo el tiempo. Pastor, ¿es malo andar solo? No, no es malo andar solo. A mí me gusta la soledad. Pero cuando se trata de estar sirviendo como iglesia, cuando se trata de estar corporativamente como iglesia, tenemos que aprender a servir en familia y hacer ministerio en iglesia. No se trata que aquí solamente lo que yo digo, como lo que yo digo y punto. Porque ese es mi carácter. Y si no lo hacen como yo quiero, pues no se hace. Que el Señor reprenda todo orgullo. Que el Señor reprenda esa forma de pensar. Eso es lo que el Señor dice que debes de transformar. Porque el mundo, allá en el mundo, en la televisión, en las redes sociales, encontrarás que tú todo lo puedes. Que el éxito está en ti, en tus manos. Y todo solo.
sin ayuda de nadie. Se les olvida que es importante dentro de esta ecuación la presencia de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Y entonces sí, yo creo que todo lo puede el ser humano. Sí, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. No en mis propias fuerzas. Me encuentro tantos cristianos en consejería batallando. ¿Les cuesta tanto? Les cuesta mucho ser cristianos. Se levantan temprano, llegan a tiempo en su trabajo, le dicen mi amor a la esposa, le dicen claro que sí, cariño, le compran rosas, le compran flores, andan bien vestiditos, tratando de dar buen testimonio, se portan bien en el trabajo, no codician a la mujer ajena, están concentrados en su trabajo, llegan a casa, estacionan el auto y cuando llegan a casa tienen que seguir dándole, echándole ganas para tratar de aparentar un cristianismo que tal vez no siento. Le estás echando puras ganas. Y entonces la esposa se pone rebelde. Y sí, mi amor, está bien. Sí, cariño, está bien. Y me voy a acostar y estoy totalmente exhausto. Porque todo lo que he hecho, si bien es cierto, se ve bien, pero todo lo que he hecho lo he hecho por mis propias fuerzas. Porque yo trato, y sí, está bien en tratar, pero antes de salir de casa, antes de acostarte, mete en la ecuación al Espíritu Santo en la oración para que Él te ayude a mantenerte firme, constante, obedeciendo, diciéndole amor a tu esposa, para que cuando llegues en la noche no te sientas totalmente explotado, sino que haya paz, haya gozo, haya alegría en tu corazón, porque has hecho la voluntad del Padre. ¿Alguien va conmigo? Cuando hablamos de cambiar de manera de ser, habla del carácter. Claro, no puedo ahorita meterme a hablar del carácter. Quisiera, me pican los labios. Pero eso no es el mensaje del día de hoy. También habla de forma de pensar. Cambien de forma de ser y de pensar. O sea, lo que tú estás pensando con regularidad puede ser modificado, transformado por ti mismo. Cuesta. Yo levanto también todas las extremidades. Cuesta. Pero eso se trata de estar firmes. No por tus propias fuerzas, sino por la ayuda y el poder del Espíritu de Dios en tu vida. ¿Alguien va conmigo? Si a ti te cuesta ser cristiano, si a ti te cuesta el estar así, analiza si lo estás haciendo por tus propias fuerzas o estás permitiendo que el Espíritu de Dios te guíe y te ayude. ¿Estás recibiendo la ayuda del Espíritu Santo en tu vida? Váyase conmigo rápidamente al libro de Lucas capítulo 5, verso 15. Hay personas tan afanadas, pero con tanto afán ahí tratan con sus propias fuerzas de seguir adelante y ser buenos cristianos. Pero tienen tantas cosas que hacer que por tratar de ser buenos cristianos con sus propias fuerzas se les olvida lo más importante. Y lo más importante lo vemos en Lucas capítulo 5 verso 15. Jesús se hacía cada vez más famoso. Estoy utilizando la versión TLA. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que Él los sanase. ¿No es importante lo que Jesús estaba haciendo? Deje leer. ¿No es importante lo que Jesús estaba haciendo? ¿Es importante? Era lo que fue enviado a hacer. ¿A qué? A que la gente le escuchase y a sanar a la gente. ¿Era importante o no era importante lo que Jesús estaba haciendo? Sea honesto conmigo, sí. Pero dice la palabra 16. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar ¿cómo? Solo
¿Y qué? Poner en el Facebook, estoy solo. Poner en el Instagram, aquí está mi selfie, yo solo estoy a punto de entrar a orar. ¿Qué sentido tiene eso? Ahora, no estoy en contra de las redes sociales. En las redes sociales nos están ayudando a llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Pero escucha bien lo que hacía Jesús. Estaba ocupado, como estamos todos los que estamos aquí. Jesús estaba haciendo lo que Dios le mandó que hiciera. No sé si como muchos de los que estamos aquí. Ahí sí tengo que hacer una separación. No sé si como muchos de los que estamos aquí estamos haciendo la voluntad del Padre. No lo sé. Pero sí estaba ocupado. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Pero él siempre trataba de sacar tiempo para estar a solas en la oración. Ese es el secreto. Ese es el pequeño, gran secreto de un mundo de diferencia entre tus propias fuerzas, entre tratar de seguir luchando, entre tratar de ser bueno y hacer todo perfecto y dejar que el Espíritu Santo cambie tu carácter, ponga el fruto del Espíritu en tu vida y como consecuencia al fruto del Espíritu en tu vida, entonces tú actúas. Claro, cuesta. Claro, hay situaciones que tú, ay Señor, ayúdame. Pero ¿sabes qué? Al final del día, el gozo del Señor va a ser la fuerza que te sostiene para seguir adelante día y día y día. Por eso, hay gente que llega a las consejerías tan cansado, como que esa cruz que pesa, mi hermano, deja la cruz a un lado. Métete a solas con Dios para que Dios transforme tu forma de pensar, que Dios transforme también tu carácter, te dé la fuerza de que tú seas transformado. Y entonces, ahora sí, toma la cruz, a ver si pesa tanto como pensaba antes. Deja que el Espíritu Santo te ayude a llevar la cruz. La oración, queridos, es la clave de Jesús. La comunicación con el Padre es la clave, o era su clave, era su secreto. A tal punto que los discípulos no le dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros. Los discípulos no le pidieron: Señor, enséñanos a adorar. Los discípulos no le dijeron: Señor, enséñanos a caminar sobre el agua. Wow, esto está chido, ayúdanos, enséñanos. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos ¿a qué? A orar. Porque se dieron cuenta que la oración era lo que hacía la diferencia para que Jesús actuara en público. Dice Mateo 6:6. Mas cuando tú ores, ora en secreto, porque el Padre que está en lo secreto, en lo solo, te recompensará. ¿Dónde? En público. La oración es una experiencia que cambia nuestro carácter. Por eso no puedo entrar a hablar del carácter sin antes entender el poder de la oración en el ser humano. La oración es una experiencia viva que cambia nuestro carácter. Y he encontrado 5 beneficios de la oración. Anótelos, con esto termino. He encontrado 5 beneficios de la oración. La oración nos vuelve pacientes. ¿Cuánto necesitamos ser pacientes? Queremos las cosas ya de momento, porque estamos en una generación microondas. Usted ha visto, usted quiere comer. En 1980 yo le decía: mami, quiero comer. Y mi mamá agarraba arroz, agarraba los frijoles. Tenía que esperarme mínimo 1 hora para comer. ¿O no? ¿Sí o no, hermana? ¿Sí o no? Ok. Ahora mis hijas quieren comer y en 30 segundos están comiendo. Imagínense. Entonces, la oración
nos ayuda a ser pacientes. La oración nos llena de paz. Estoy hablando dentro del mismo punto. La oración nos ayuda a ser pacientes. La oración nos llena de paz. Dice Filipenses, antes de estar preocupados, más bien pongan las cosas en oración. Y el Dios de paz les va a llenar el entendimiento. Segundo aspecto, la oración nos sintoniza con el Padre y sus propósitos. Dice la palabra del Señor que muchas veces oramos y no recibimos respuesta porque pedimos mal. Pedimos no conforme a la voluntad del Señor, a sus deseos, sus propósitos. Vamos a seguir hablando de esto en el mes de agosto. La oración nos sintoniza con el Padre, con sus propósitos. La oración nos hace sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ese es el tercero. Cuarto, la oración nos conecta con su espíritu. Su espíritu se conecta con mi espíritu. Recuerda que a diferencia de los animales, el ser humano tiene espíritu. Es el que se conecta con el Espíritu de Dios. Y como quinto aspecto, la oración nos ayuda a someter nuestra voluntad a su voluntad. ¿Es importante la oración? Si alguien me pregunta, pastor, ¿cuál es el éxito de la iglesia? Pastor, ¿cuál ha sido el éxito de la iglesia Norwood? Yo creo, sin dudarlo, sin lugar a un minuto de duda, la respuesta sería que somos una gente de oración. La oración es la que sostiene el crecimiento. La oración es la que da el crecimiento. La oración es la que ayuda a que los equipos sean pacientes. La oración es la que transforma el carácter de los equipos. La oración es el secreto de todo. Le voy a dejar esto así como para que lo pongan en Instagram, como hacen aquí los chicos de Miria. La oración es el arma más poderosa del cristiano. Lo voy a decir nuevamente, la oración es el arma más poderosa del cristiano. Váyase conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, donde dice, si se humillase mi pueblo y orase. Aquí estamos hablando de que si se humillase mi pueblo, 80, 90, 100 años, aquel que tiene conocimiento y sabe orar y sabe lo importante de la humillación. Aquí estamos abarcando todas las edades. Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ok, mi pueblo que invoca a Dios, mi pueblo que me invoca. Si se humilla ese pueblo que me invoca y orase y se arrepintiese de sus malos caminos, entonces yo, dice la palabra, escuche bien, le voy a dar tiempo para que busque, ¿sabe? Busque Segunda de Crónicas 7:14. Vamos, búsquelo. Y si usted no lo tiene subrayado, subráyelo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Ya dije la mitad del versículo. Y entonces dice, lo leo rápido, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Queridos, la oración tiene el poder de transformar el ambiente espiritual, el transformar el ambiente hostil, de transformar la mente, tocar los corazones. Por eso aquí oramos, para que el Señor siga trayendo personas que han de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Señor, añade aquellos a tu pueblo, añádelos. Pero ¿sabe por qué también oro? Y para mí ha sido una clave. Señor, atrae a la iglesia aquellos líderes
que vengan preparados, vengan listos para poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás. La palabra del Señor dice que la mies es mucha. ¿Y cuántos son los obreros? Por lo tanto, dice Jesús, pídanle al dueño ¿de qué? De la mies, que mande obreros. Hay que pedirle. ¿Cómo le pedimos al dueño de la mies? En oración. Señor, envía líderes, envía gente que esté lista para ir y cosechar la mies. Según Segunda de Crónicas 7:14, el ambiente hostil puede ser transformado. El ambiente de pecado puede ser transformado a través de la oración. Otro versículo que usted tiene que leer es el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Léalo, le voy a dar tiempo. No lo puse aquí intencionadamente para que usted lo busque en su Biblia. Vamos, ahí en casita, búsquelo. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Dice, y busqué entre los hombres. Escucha bien, antes de leerlo. Dios había dado un veredicto contra Jerusalén, contra su pueblo. Y a causa del pecado, Él dijo, los voy a destruir. Los voy a tomar y que sean entregados a pueblos más fuertes que ellos. El pueblo de Babilonia, vengan y destruyan a mi pueblo, porque a causa del pecado no se arrepienten de sus malos caminos. ¿Y qué dijo Dios? Hablándole a Ezequiel, dice, Ezequiel capítulo 22 verso 30, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no los destruyese. ¿Y qué es lo que dice? No lo encontré. En Jerusalén no había alguien de oración. Tan solo uno para que no fuese destruido el pueblo y entregado a sus enemigos a causa del pecado. Queridos, la oración también tiene el poder de transformar todo lo que el mundo ha dicho sobre ti, lo que el mundo ha dicho. ¿Por qué es que el cristiano no le teme a brujería, a hechicería? ¿Por qué es que yo no ando ahí con miedo de que usted no cree que muchas personas desean que yo me calle? ¿Usted no cree que muchas personas han querido? Es más, he sido amenazado, mis hijas lo saben, he sido amenazado de muerte 2 veces. ¿Ustedes no creen que hay muchas personas que desean que yo no haga lo que hago? ¿Pero por qué lo sigo haciendo? Porque a través de la oración el Señor cambia lo que el mundo quiere a su mentalidad. Vamos, sigue adelante. Yo creo vallado en ti. Mientras tu esposa, mientras tus ancianos, mientras tu madre está orando ahí, yo creo vallado en ti para que tú sigas haciendo lo que estás haciendo. Y lo que se ha dicho del mundo, lo que el mundo ha pensado en contra tuya, en contra de tus hijos, en contra de tu descendencia, no se cumple. ¿A qué? A causa de la oración. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? La oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano. Y es el porqué del éxito en la iglesia. Es el porqué del éxito en tu familia. Es el porqué hoy tú estás aquí. ¿Sabes por qué? Porque seguramente tu mamá oró mucho por ti. Porque seguramente tu papá oró mucho por ti. Y si ninguno de ellos conocía al Señor, porque aquí hemos orado por ti y clamado para que el día de hoy estés aquí, a causa de la oración. A causa de la oración se rompe lo que el mundo dice de ti, de tu familia y tu descendencia, para que el reino de los cielos se establezca en tu familia, en tu mente, en medio de la iglesia, a través de la oración. Un mundo tan individualista, donde piensa que todo lo puedo, donde piensa que yo soy suficiente para alcanzar mis sueños y mis metas, no entienden la importancia del significado de la oración.
Ya dije que iba a terminar, ¿verdad? Ojo, yo no soy de los pastores que dice que va a terminar varias veces. Normalmente no lo digo nunca. Pero hoy lo voy a decir 2 veces. Ya voy a terminar. La última cita, Mateo capítulo 7, verso 7. Mateo capítulo 7, verso 7 dice: pidan, esto dice Jesús, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Miren qué hermosa palabra. Hay 3 verbos ahí: pidan, hablen y llamen. Hay 3 verbos ahí: pidan, hablen y llamen. Esto es como ir a tocar la puerta, pedir, llamar. Y el verso 8 dice: porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Escuche, encuentra lo que busca. Y si llama, es atendido. 9. Nadie le da a su hijo una piedra si él pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a quienes se lo pidan. ¿Qué hay que hacer? Pedir, hablar y llamar. Y eso es la oración. La oración es una plataforma para pedir, para hablar y para llamar. La oración es el lugar donde Dios te escucha, pero también tú escuchas a Dios. La oración no es un monólogo. La oración es un camino de 2 vías, donde tú no terminas de orar si no escuchas la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios hay que cerrar la boca. Voy a cerrar la Biblia. Para escuchar la voz de Dios hay que cerrar la boca. A mí me cuesta muchísimo poder escuchar la voz de alguien hablando. No puedo. No sé si usted tiene esa capacidad. Yo no la tengo. Para poder escuchar a la otra persona, yo necesito cerrar mi boca para concentrarme en lo que la otra persona está diciendo. Cuando ores, pide, llama, habla con el Señor, pero saca tiempo para cerrar tu boca y escuchar la voz del Espíritu Santo hablándote. Muchas veces está el Señor escuchando, tomando nota de lo que estás hablando, de lo que estás pidiendo, de lo que estás llamando, muy bien. Y entonces Él dice: bueno, quiero que sepas que ya se fue. ¿Qué se hizo? Se fue. Lo que hizo fue dejar la petición y cuando iba la respuesta se fue. Queridos, no terminemos de orar. Mantengámonos a solas, en silencio, escuchando la voz del Espíritu Santo cuando quiere hablarte. ¿Están conmigo la iglesia? La oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano. Por lo tanto, el día de hoy, ponte en pie. Queremos terminar este servicio en oración. De aquí en adelante vendrán unos cuantos domingos que queremos seguir hablando sobre el arma más poderosa que tiene el cristiano, la oración. No te pierdas los próximos domingos. Pero, como dice Ezequiel, busqué entre el pueblo. El día de hoy el Señor está buscando entre la familia. Ponme atención. De tu familia, ¿qué se ha dicho? De tu familia terrenal, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, ¿qué se ha dicho? Oh, pastor, a mí me quieren, a mí me aman, gloria a Dios, qué bendición.
Pero si tu familia es como la mía, no todos nos aman y no todos nos quieren. De hecho, hay personas que hasta maldiciones nos han hecho. Hablan mal de nosotros. Hablan mal de lo que hacemos. Señor, repréndelos y envía un rayo y quema. No, el Señor no va a quemar a nadie. El Señor no va, Él no trata así con la gente. Pero ¿sabe qué? Lo que el mundo dice de ti se cancela por el poder de la oración. ¿Qué es lo que se ha dicho de tu familia, de tus hijos? Hoy es un día para cancelar toda fuerza del enemigo y pararnos contracorriente de lo que se dice, de lo que se piensa de ti. Ser una iglesia como la iglesia primitiva, una iglesia que se mantenía practicando la oración. ¿Hay alguno necesitado? ¿Hay alguno que tiene enfermedad en su cuerpo? ¿Hay alguno que necesita un milagro de Dios sobrenatural en tu vida? Yo le pido a nuestros ancianos, pasen al frente, queridos ancianos, equipo pastoral, pase al frente. Hoy dice la palabra del Señor que antes de que estés afanado, de que estés turbado, posiblemente la enfermedad te tiene turbado, posiblemente la enfermedad no te deja pensar, posiblemente la situación que estás viviendo con tu hijo, con tu hija, lo has intentado todo por tus propias fuerzas. Y Dios mirándote, preguntando: ¿cuándo este cabezona me va a dejar actuar? ¿Cuándo? Este es el momento de ver la mano de Dios, ¿no te parece? Este es el momento de ver un milagro de parte de Dios. Por eso, si tú tienes una necesidad, uno de esos milagros imposibles, si tú necesitas ver la mano de Dios en tu vida, este es el mejor momento para que en oración sean llevadas esas necesidades y esas peticiones. Analízate, piensa. Cody, can you move to your right? A little more, a little more, a little more, a little more, right there. Inclina tus ojos, iglesia. Vamos a orar. Hay una atmósfera especial que Dios ha creado para que Él, a través de tu oración, inunde con su presencia esa situación que estás viviendo. La oración es la llave que abre la puerta para que el cielo intervenga en tu situación. Voy a repetir lo que acabo de decir. La oración es la llave que abre la puerta y que le da el derecho al cielo de intervenir en tu situación.